Muy bien. Buenas tardes, colegas. ¿Sí me escuchan? ¿Sí registran el sonido? Sí, buenas tardes. Se escucha Muchas bien, gracias. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a esta mesa de trabajo que lleva como nombre, como título, los retos de la escuela inclusiva para la transformación social. Tenemos 5 títulos, 5 ponencias que vamos a escuchar con atención y quiero proponerles, si ustedes me lo permiten, la siguiente dinámica, que consistiría en lo siguiente. Estoy pensando que podemos escuchar de las 5 ponencias, 3 primeras ponencias con sus tiempos de 15 minutos, de 15 a 20 minutos aproximadamente. Y después de escuchar las 3 ponencias, abrimos una ronda de discusión, de comentarios, de preguntas que queramos realizar. Pasamos esa ronda y terminamos con las 2 ponencias. No sé qué les parezca. No sé si tienen alguna objeción. Si no hay alguna objeción, vamos a dar entonces inicio en esta primera ronda. Entonces vamos a escuchar la ponencia de Vanessa Ivette Montes de Oca Oliva, cuyo título de ponencia es Alcances de la educación inclusiva en las sociedades del siglo XXI. Bien, adelante Vanessa. Yo le pediría de favor si puede hacer antes una pequeña introducción de quién es como investigadora, dónde se encuentra, qué se encuentra haciendo, y luego vamos a la ponencia. Gracias. ¿Se encuentra Vanessa Ivette Montes de Oca? Bueno, si no se encuentra, vamos a pasar a la segunda ponencia, que lleva como título Atención a la diversidad y desarrollo de competencias interculturales en la escuela multigrado. La ponente es Alejandra Islas Enciso. ¿Sí se encuentra aquí? Tampoco se encuentra. Bueno, vamos entonces a la tercera ponencia, que sería la atención de la discapacidad en la Universidad Veracruzana. Reflexiones en torno a las narrativas docentes. La ponente es Arely Castilla Chiu. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Arely, voy a entonces, cargar la puedes presentarte presentación. y escuchamos tu ponencia. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Arely Castilla y bueno, soy docente de la Universidad Veracruzana. Su micrófono, por favor. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Ahí? Es que había ruido aquí en mi casa, perdón. Les decía que soy docente de la Universidad Veracruzana Intercultural. No la escuchamos, Arely. No, yo sí te escucho. Yo sí la escucho. Muy bien. Yo también. Sí, sí, es eso. No sé si ahí, Angélica, del apoyo técnico, ¿nos puedes ver qué está sucediendo? Su micrófono, Arely, está en silencio. Sí, sí lo apagué mientras estaba arreglando. Bueno, espero me escuchen. Bueno, creo que sí me escuchaban las compañeras. Estoy cargando la diapositiva y bueno, No la escuchamos.
Creo que el que no me escuche es usted. Parece que Sí, sí las se demás sí. escucha. ¿Los demás colegas la escuchan? Sí, sí, sí la Sí, sí la podemos escuchar. escuchamos. ¿Sí? Yo no estoy registrando entonces el sonido. Voy a escribir en el chat. Angélica, no sé qué estará pasando aquí con el sonido. Bien, ahora sí ya. A ver, adelante, Areli. Ok. Bueno, les decía que me llamo Ya, Areli gracias. ok. Y soy docente de la Universidad Veracruzana Intercultural. De formación soy pedagoga y maestra en Ya quedó. ciencias con Ya quedó, especialidad gracias. en investigación educativa por el CINVESTAT. Y bueno, actualmente estoy estudiando el doctorado en educación inclusiva. Permítanme tantito, estoy viendo lo de la presentación. Según yo ya estaba. A ver, permítanme, ahí voy. Bueno. Sí. No sabe qué. Ah, excelente. Muy bien. Vale. Muy bien, amigo. Sale, vale, va. Bueno, me dicen si pueden ver la presentación. Sí se ve. Se logra Sí, ver. sí la vemos. Ok, gracias. Bueno, pues les cuento un poco. Justo el hecho de haber escrito estas notas sobre la atención a la discapacidad, sobre todo en la Universidad Veracruzana, se da pues a partir de experiencias propias que hemos tenido digamos que en mi facultad, y bueno, y también pues reconociendo pues la importancia del tema, pero además también partiendo, espérenme, quiero ver si cambia. Me dicen si cambia, por favor. Ay, creo que no. Bueno, si no me voy a salir. Bueno, ahí está. Bueno, miren, un poco de contexto. La Universidad Veracruzana Intercultural tiene 5 sedes y como pues posiblemente ustedes habrán escuchado, en el país hay distintas universidades interculturales. En el caso de Veracruz, pues es la única que está adscrita a una universidad estatal pública como es la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues en las fotos podrán dimensionar pues la escuela, ¿no? Un poco para tener ese contexto. Yo me estoy refiriendo a la experiencia tanto propia como de otros 3 compañeros en cuanto al tema de la discapacidad y qué ha pasado, digamos, en la atención en la universidad. Bueno, y pues de dónde inicio, ¿no? Pues desde esta experiencia que me narran 3 compañeras y una servidora desde mi narrativa como docente, pues en este campus, que ofrece una licenciatura que se llama Gestión Intercultural para el Desarrollo y que principalmente está en una comunidad indígena que alberga distintos municipios de la Sierra de Santa Marta, que bueno, hay hablantes de náhuatl, popoluca, chinantecos, y bueno, también tomando en consideración que estamos bajo el enfoque intercultural, dada pues los propios antecedentes de la universidad. Y bueno, solo a manera de contexto, y sobre todo lo hago pensando en que en educación básica debo reconocer que hay un amplio seguimiento al tema pues de la inclusión, ¿no? Que ha ido cambiando y transformándose el nombre, ¿no? Desde la SUSAER hasta los centros de atención múltiple, ¿no? Y lo que pasa en la universidad, que además es importante señalarlo, es que, por ejemplo, la discapacidad poco a poco va apareciendo como un concepto, ¿no? En la universidad, y que a diferencia pues de educación básica no hay toda esta historia que conocemos de formación, ¿no? Y bueno, en el marco legal pues están las convenciones sobre la eliminación de la discriminación,
pero también, bueno, sobre los derechos de discapacidad. Y bueno, lo que yo encontré en mi análisis es que la universidad en el 2009, a partir del centro, se llama CENDIU, ustedes podrán leerlo ahí, que es el Centro para el Desarrollo, perdón, repetir 2 veces Centro Humano Integral de los Universitarios, y bueno, a partir de este programa que surge en la universidad, nace un programa universitario de educación inclusiva, pero es hasta el 2009, ¿no? Y bueno, lo que busca pues es justo la construcción inclusiva, ¿no? Desde el personal docente, administrativo y demás. Pero yo, por ejemplo, en el análisis que realizo y está planteado en el texto, me di a la tarea, por ejemplo, de saber cuáles son las discapacidades que existen en la universidad, porque hasta ahora lo que hemos tenido pues son cursos de formación en el tema de educación inclusiva. Y bueno, pues estos son los porcentajes que obtuve de manera a través de una comunicación personal. Y bueno, pues resalta la situación de discapacidad física, ¿no? Que es la que yo me voy a centrar por la experiencia que he tenido, digamos, de manera más cercana. Y bueno, mi análisis está planteado en 3 elementos. Autores como Casillas hicieron un análisis de la discapacidad justo en el nivel superior, y ellos, por ejemplo, señalan, y es el análisis que voy haciendo en mi texto, que las representaciones que se tienen en torno a la discapacidad, sobre todo en el nivel superior, es que hay una visibilidad, pero a la vez hay una invisibilidad. Es decir, pareciera ser que la discapacidad pues solo recae en la persona, ¿no? La universidad lo reconoce, pero no hay una atención como tal, ¿no? Y bueno, ellos plantean otro elemento de esta representación como la normalidad y anormalidad. Y bueno, lo que plantean estos autores es que justo se requiere un seguimiento más puntual en cuanto a la atención de la discapacidad en torno a la formación docente y a la formación, digamos, en cuestiones académicas y pedagógicas, ¿no? Y que, bueno, también plantean esta inclusión incompleta, ¿no? Por un lado está en los documentos y en la práctica, si bien hay un esfuerzo, pues, colectivo de dar elementos para abordar la inclusión y demás, el tema es cuando vamos al aula, ¿no? Y un poco a partir de estas narrativas, yo me empecé a plantear algunas cosas. Cuando hablamos de discapacidad, yo también decía, bueno, pero sí llegan los jóvenes, ¿no? Siempre han llegado. Tal vez no están reconocidos. Sin embargo, lo que pasa justo cuando hablamos de población indígena, imagínense, cuando hablamos de mujeres indígenas, de por sí son doblemente discriminadas. Ahora imagínense una mujer indígena, además con una discapacidad. Y el INEGI en el 2000 nos dice que, bueno, que los porcentajes son distintos. Hay más hombres en la universidad con discapacidad y pocas mujeres. Entonces, en este contexto de población de comunidades cercanas que son indígenas, pues imagínense cómo está el esquema, ¿no? Y el análisis que también es necesario irse planteando. Bueno, yo parto de estas narrativas de cómo se da la atención. Tuvimos un estudiante con una discapacidad móvil y nosotros, por ejemplo, yo les hablaba de esta licenciatura, nosotros hacemos trabajo de campo, es decir, al semestre vamos 3 veces a comunidades, ¿no? Ahora imagínense si en la ciudad las rampas a veces no están puestas como para este tema de movilidad y demás, ahora en las comunidades donde los accesos son difíciles, donde el transporte no tiene las condiciones, claro, también pasa en la ciudad, ¿no? Entonces, a partir de este análisis, yo les preguntaba a ellas cómo había sido esta experiencia, ¿no? De haber tenido este contacto, porque además, en nuestro caso era pues el primer estudiante que teníamos, y bueno, creo que justo lo que yo me encuentro es que hay un aprendizaje por parte de los docentes, ¿no? Y que también creo que también hay un aprendizaje tanto de los compañeros, ¿no? Por haber interactuado, pero más de eso, visibiliza pues los términos en que la universidad tiene que hacer un acompañamiento, ¿no? En poner las rampas y cuestiones que pueden ser de infraestructura y que pueden responder a primera mano, pero ahora imagínense, digamos, sacado de la escuela a la comunidad, es también como
ir cambiando un poco, bueno, que las condiciones son distintas, ¿no? Y bueno, otra de las narrativas que señala una de las compañeras, ¿no? El hecho también de ir pensando en esta movilidad en el aula, ¿no? Porque de repente como profesores planeamos actividades pensadas para aquellos que pueden tener esa movilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en tu salón está presente, ¿no? Y además que tienes también que hacer un análisis hasta de tu propia planeación y demás. Y aun cuando esta discapacidad, digamos, pareciera ser fácil de atenderla en lo inmediato, sin embargo, también es pensar que el estudiante puede tener todas esas posibilidades de movilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que nos está ocurriendo ahora, que lo voy percibiendo en la universidad y sobre todo en la mía, es que están llegando estudiantes, digamos, con Asperger y de repente lo que yo solo me he encontrado es que hay temas y cursos de inclusión, ¿no? Entonces, a partir de eso, en el análisis que yo propongo, planteo un posicionamiento teórico metodológico, ¿no? Que justo el tema de discapacidad debemos también abordarlo con una perspectiva de género. Son pocas las mujeres que han llegado al nivel superior y también reconocer que quienes llegan, sobre todo en contexto, y lo hablo por los contextos indígenas a partir de los datos del INEGI y también porque hemos tenido pocas estudiantes con estas características, también deben de pensar, por ejemplo, pienso, ¿no? Que justo lo que tiene que hacer un estudiante para llegar a este nivel, ¿no? Y también esta cuestión cultural, ¿no? No podemos partir que el estudiante solo tiene esta situación, ¿no? Sino también tiene un bagaje porque pareciera ser que con un curso como profesor puedo remediarlo, ¿no? Sin embargo, creo que también hay que estarnos como espejeando en el sentido de cómo dar esa atención, ¿no? Y bueno, también esta centralidad del sujeto, ¿no? Y algo que a mí me hacía eco es pensar sobre todo en un estudiante que tenemos con Asperger, decir, bueno, ok, con un curso de inclusión yo no lo voy a resolver, ¿cómo lo voy a atender en el aula, no? ¿Cómo deberíamos, por ejemplo, y no en el sentido de deber, sino cómo nuestro trabajo áulico debe de estarse centrando en reconocer que la gran diferencia que puede existir entre el nivel básico y la universidad es que los contenidos van formando hacia una profesión y que posiblemente tenemos distintos perfiles de profesores y que eso nos lleva también a reconocer que necesitamos trabajar desde nuestras disciplinas, pero también un trabajo en equipo, ¿no? Digo, afortunadamente en nuestra facultad somos poco y podemos ir trabajando de manera conjunta. Entonces, mi análisis está centrado en esto porque justo en un ejercicio que nos pedían en una clase del doctorado, nos decían, bueno, ¿qué posicionamiento tú tienes, no? Ante esta, pues, necesidad y además ante esto que se vive en el aula. Entonces, bueno, yo parto de estos elementos para hacer este posicionamiento teórico metodológico, pensando en lo que conozco, pero también pensando en lo que he tenido a la mano como profesora para poder acompañar tanto al estudiante que tenía esa discapacidad móvil como al estudiante, bueno, que tiene Asperger, ¿no? Y que hemos, de alguna forma, cada semestre, es decir, ok, ¿cómo vamos a ir planeando la clase, no? Porque de repente solo planeamos en función de, invisibilizamos, pues, como bien planteaban los autores, ¿no? De que justo existe, pero sí existe y cómo la vamos a atender, porque si no es una inclusión incompleta, ¿no? Y creo que este es el reto que tenemos todas las universidades para abordarlo, ¿no? Y bueno, yo me centré pues más en la experiencia propia y también me sirvió pues para reconocer que aun cuando abordamos el enfoque de la interculturalidad, el tema de la inclusión es un tema que debe de estar planteado también como análisis en la educación superior. Y bueno, pues esta sería pues mi exposición, ¿no? Compartida a partir de estos datos que tengo y bueno, con los que he ido trabajando para hacer estas reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Arely Castilla, Chiu.
por su ponencia. Voy a pasar, vamos a ver si ya están con nosotros la ponente Vanessa Ivette Montes. ¿Ya se encuentra? Aún no. La ponente Alejandra Islas Inciso. Tampoco se encuentra. Muy bien. Bueno, voy a dar entonces, si les parece bien, pasamos a una segunda ponencia. Nos detenemos tantito después de la segunda ponencia para entrar en algunas preguntas, comentarios, observaciones, algunas reflexiones que estén provocando los textos. Si le parece bien, se encuentra aquí, bueno, el título de la ponencia es El rol de los adultos en creación de culturas inclusivas de las niñas, niños y adolescentes para la transformación social. Las ponentes son Kendi Danelia Olayo Lima y Ana Patricia Valle Rogel. ¿Sí se encuentra? Sí, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, sí, nos encontramos aquí. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Les pediría de favor si pueden presentarse, a qué se dedican, qué están realizando, etcétera. Y damos cuenta de su ponencia. Bien, mientras mi compañera empieza a visualizar la presentación, inicio. Soy docente de educación primaria, soy licenciada en educación primaria, actualmente doy clases frente a grupo, estudio la maestría en educación superior y soy pasante de la licenciatura de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante. Buenas tardes. Gracias. Soy la maestra Sí. Ana Patricia Valle Rogel, de formación licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Tengo una maestría en Humanidades por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente estoy elaborando mi proyecto doctoral en el doctorado en Enseñanza Superior aquí en Morelos, en el Colegio de Morelos. Y soy docente de secundaria de español y trabajo también en la UPN, sede Unidad 171, Morelos, sede Galeana. Muy bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Vamos a dar inicio a nuestra ponencia, como bien lo dijeron. Nuestra ponencia se titula El rol de los adultos en la creación de culturas inclusivas de las niñas, niños y adolescentes para la transformación social. Adelante. Sí, para comprender las múltiples aristas en la creación de culturas inclusivas de las niñas, niños y adolescentes, es importante identificar los retos que debemos asumir las y los adultos que nos encontramos acompañando este proceso de desarrollo. Esta ponencia ofrece una postura sobre la importancia del rol de los adultos en la promoción de culturas inclusivas para la transformación social, pues el profesorado, padres, madres, tutores y las y los adultos de la sociedad en general son actores clave para el logro de dicho propósito. En este punto retomamos políticas internacionales que nos orientan para un mejor mañana, ¿no? Que es la agenda de la ONU, la Agenda 2030, a partir de sus objetivos de desarrollo sostenible. Recuperamos el referente a la educación y a partir de los indicadores que México asume en este compromiso con la agenda. Citamos educación primaria y secundaria universal que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, producir resultados escolares pertinentes y eficaces. Bien, como sabemos, en nuestro país tenemos y a nivel mundial pues diferentes retos en cuanto a lo educativo y que se agudiza en esta situación de pandemia. Sin embargo,
hablar de estos temas con base en los artículos y documentos legales que tenemos, nos enfocan principalmente en la educación básica, ¿sí? En este caso, para precisamente orientar cómo estos documentos nos forman una base para el propósito, que es fomentar estas culturas inclusivas. Adelante, maestro. Si hablamos de una educación inclusiva, tenemos que saber que hay documentos que sustentan y que no solamente nos sustentan y nos orientan, sino que también marcan una pauta, que es realmente cómo debe ser ese rol de los adultos, ¿no? Tienen que ser estos padres y esos tutores quienes deben de guiar a los menores de edad en este caso y conducirlos y llevarlos a que concluyan su educación y en este caso a la escuela. Está sustentado en la Ley General de la Educación en el artículo 78, en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política vigente, en el artículo 57 de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que es contribuir y garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria y, por supuesto, actualmente con la nueva escuela mexicana, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, una educación cabal, eficaz y de calidad para todos los estudiantes. Aquí incluye a todos los estudiantes, no solamente a aquellos que puedan, o más bien a todos aquellos que tengan también barreras de aprendizaje que más adelante vamos a tocar en nuestra ponencia. Las barreras para el aprendizaje y las participaciones conocidas como las BAP son aquellos factores que dificultan o limitan el pleno acceso a los derechos y en especial al derecho a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a encontrar esta necesidad en el alumno como tal, sino va a ser una barrera que se encuentre ya sea en el contexto, en el ambiente, en la familia o en la misma sociedad. Estas BAP, estas barreras de aprendizaje y participación pueden ser sociales, pueden ser en la comunicación, pueden ser de acceso, pueden ser didácticas, pueden ser de organización o pueden ser actitudinales y las podemos encontrar en 3 dimensiones, en contexto familiar, en contexto escolar o en contexto áulico. Adelante. Eso nos interesa porque realmente buscar transformar la situación real que estamos viviendo en nuestro país ante todas las situaciones que se están viviendo de manera social, los temas de violencia y otros, muchas veces nos pierden de vista, nos hacen perder de vista cuál es nuestro rol como adultos, como docentes, como acompañantes, ¿no? En cualquiera de los roles que estemos fungiendo. Por eso es importante hablar de la adolescencia, aunque nos centramos principalmente en educación básica, ¿no? Que, bueno, sabemos los niveles que conlleva, pero consideramos que en la adolescencia pues sabemos que es una etapa crucial para la formación de la personalidad, como nos lo dicen teóricos como Erikson, desde la teoría del desarrollo psicosocial, y sabemos de todos estos cambios que surgen, ¿no? Tanto en lo físico como en lo socioemocional, como en lo cognitivo. Por ello es importante y crucial que las y los adolescentes que estamos dando este acompañamiento podamos orientarlos y darles la información necesaria para orientar su vida de forma adecuada. Recordemos que esto también está en uno de los propósitos de la educación básica, de la misma formación que se les da a los niños, niñas y adolescentes en este acompañamiento de la transición de la educación básica. Por ello, consideramos que es importante hablar de las culturas inclusivas y las entendemos conforme viene en este documento del ENAI, como comunidades escolares seguras, acogedoras, colaboradoras, así como a la de crear ambientes de aprendizaje en los que se acepte y valore a todos los miembros,
Algunos de los valores que fomentan estas culturas pues son la igualdad, reconocimiento de derechos, participación, respeto a la diversidad, honestidad, confianza y sustentabilidad. Esto es muy importante que las y los adultos que estamos acompañando a los niños, niñas y adolescentes lo asumamos esa tarea. Se comentan varias situaciones, en particular, pues con lo que estamos viviendo en particular en nuestras regiones sur y poniente de Morelos, todo el tema de la violencia. Tenemos casos en los que pues incluso ha habido tiroteos, asesinatos cerca de nuestras escuelas, alumnos que están perdiendo a familiares, hermanos, entre otras situaciones, embarazos, situaciones de riesgo que justo en la adolescencia se están presentando con mayor auge, porque precisamente no se está trabajando por generar estas culturas inclusivas, no solo por parte de los adultos, sino también desde las mismas funciones. ¿Cuál es mi tarea como docente, como directivo, como padre? ¿Sí? Entonces, y en general como sociedad, muchas veces pensamos que los niños son el futuro, pero ¿qué futuro se puede pensar en una sociedad como la que estamos viviendo ahora, en una situación de violencia, de inseguridad, en las que también, ¿no? Como veíamos anteriormente, una de las barreras es incluso lo que puede creer el adulto sobre los niños, ¿no? Muchas veces estos estilos de crianza, hablando de los padres o las creencias de los docentes. Cuando escuchamos a docentes, es que no quiere aprender, ya hice circo, maroma, teatro, no quiere aprender. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esas barreras? Y esto requiere pues de un diagnóstico que muchas veces no se lleva a cabo y no se asumen esas tareas, no solo desde la escuela, sino también desde las mismas comunidades y la sociedad en general. Por eso es importante que estas políticas educativas sean difundidas y se evalúen y todos asumamos ese compromiso. Se requiere este compromiso de las y los adultos para promover culturas inclusivas, considerando las barreras de aprendizaje y participación, entendiendo que todos y todas las niñas, niños y adolescentes tienen ese derecho a la educación. Ocupar el rol nos obliga a buscar información, pensarla críticamente. Ser adulto significa, entre otras cosas, que disponemos de nuestra capacidad de pensar. No podemos dejar de usarla. Esto lo dice la UNICEF, porque muchas veces queremos que los adolescentes tomen esas decisiones. Se trata de hacer un diálogo, escucharlos, pero tampoco dejar, bueno, es que ya no quiere estudiar y se le retira de ese derecho a la educación. ¿O qué se hace? ¿Qué podemos hacer las y los adultos que estamos acompañando a los niños, niñas y adolescentes? Debemos asumir los roles de responsabilidad para garantizar la inclusión educativa sin adoptar un papel autoritario o en su defecto condescendiente o de simple espectador, que tiene que ver con el tipo de crianza que tuvieron durante su infancia, ignorando que pueden transformar eso asumiendo un rol activo como apoyo y guía para los niños, niñas y adolescentes. La escuela que necesitamos, en conclusión, es aquella que logre la corresponsabilidad de padres, de los adultos y las adultas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante mayor sensibilización para trabajar en estrategias de atención que orienten la construcción de proyectos de vida. En esta, las y los adultos aliados deben reconocer que su rol es propiciar culturas inclusivas, asumiendo que los derechos de la niñez y la adolescencia no se ejercen contra los adultos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Kendi, Danelia y Ana Patricia. Bien, si les parece bien, los que estamos en esta mesa, abrimos un momento de reflexiones, de comentarios, de preguntas, de tal manera que circule la discusión y la reflexión. ¿Cuáles serían las preguntas, los comentarios que harían a las dos ponencias que hemos escuchado? Una que tiene que ver con la atención de la discapacidad y otra que tiene que ver con, dijeron, rol de los adultos. Muy bien. Adelante. Los que quieran participar pueden levantar la mano.
Bien, creo que no hay preguntas. Yo quisiera, bueno, me voy a permitir entonces hacer algunas preguntas. Voy a empezar con la ponencia sobre el rol de los adultos. A mí me llamó la atención la palabra, el término o esta palabra rol, porque me parece que este término se usa cuando hay una asignación. Desde afuera se le asigna a alguien, ¿no? Como el rol que justamente contra ese rol está la categoría de género, porque el rol tiene que ver con una asignación. La pregunta es, ¿por qué rol de los adultos y por qué no una toma de conciencia por parte de ellos? Una conciencia social, una conciencia histórica. ¿Por qué rol de los adultos? Eso por una pregunta. Y la otra pregunta es, yo entendía como que la ponencia iba a girar en torno a recuperar ciertas experiencias de adultos en la que están educando, formando, creando estas significaciones de inclusividad en niños, en niñas y en adolescentes. Y me parece que lo que se escuchó fue qué dice la teoría sobre esa asignación y no la recuperación de experiencias. ¿Qué dicen en torno a estas dos cuestiones? Adelante. Maestra, ¿le gustaría comentar o comienzo yo? Bueno, sobre esta última de las experiencias, bueno, en realidad por una cuestión de tiempo, ¿no? Consideramos que también era importante recuperar la base teórica porque justamente no es algo que se asuma, ¿no? Justo en nuestra cultura mexicana, lo que es ser padre, lo que es ser madre, es lo que es ser acompañante en estos procesos de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, no se ve como una tarea, no se asume como una tarea, pues digamos, al 100%, ¿no? Por las infinidades de situaciones que vivimos. Pero, y bueno, lo podemos escuchar, ¿no? En algunas frases. Nadie nace sabiendo ser padre, etcétera. Pero esto tiene una repercusión. No hay muchas veces estos proyectos de vida desde el mismo seno familiar ante las diversidades de situaciones que se enfrentan, ¿no? Pero también en estas experiencias que sí podemos compartir y que sí estamos haciendo desde las aulas y que hemos tenido, pues bueno, también cierto reconocimiento, pues ha sido justamente ser portavoces de de estos posicionamientos, ¿no? Porque hemos sido testigos en las escuelas con compañeros, comentarios también de padres de familia y de alumnos también, alumnos y alumnas, que justo pues dan cuenta de estas situaciones que necesitan transformarse. Si hablamos de ese cambio, de esa transformación social, requiere de asumir estas estas responsabilidades, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, tenemos más bien de padres, ¿no? De familia, que con la cuestión económica consideran que es suficiente apoyar a sus hijos e hijas, y desde los docentes, bueno, también decirles, pues bueno, ya está reprobado y ya, ¿no? Ya se hizo todo lo posible por él, no se puede rescatar, que lo den de baja, ¿no? De Entonces, acuerdo, pero a ver, entonces, la asignación teórica de estos roles no es una imposición. Si me permite. Una pregunta, es una pregunta. Yo nada más estoy preguntando. ¿No es una imposición? ¿Y no será más bien, más que asignar roles y que estos organismos que se creen como los que tienen la verdad absoluta, no habría que trabajar una concienciación en términos de una relación en la que establezcan los adultos, los niños y las niñas y los adolescentes, y más bien empezar a trabajar desde allí, más allá de un discurso teórico?
Si me permite, maestra. Sí, adelante. Gracias. Adelante. Sí, efectivamente, se requiere de un trabajo de conciencia, de un cambio desde la crianza que se mencionaba en uno de los puntos. Sin embargo, sí se tiene que hablar de una asignación de rol, puesto que está establecido y pareciera que inclusive las personas que tenemos la conciencia y que ocupamos puestos, olvidamos y no tenemos eh, o dejamos fuera del marco, inclusive del marco legal, los puntos importantes que se destacaron, como el derecho que tienen las niñas, los niños, de que sean protegidos por los adultos. Por eso nosotros nos pareció importante mencionar este rol, porque los adultos deben tener un rol, tienen un rol de responsabilidad. El trabajo que deben de tener las responsabilidades no lo estamos metiendo en esta ponencia. Nos interesa hablar de este rol que tienen que tener nosotros como adultos. Sí nos interesa la conciencia que debe despertar y tan es así que hablamos de las barreras de aprendizaje, porque esas barreras pueden inclusive estar en el ambiente familiar. ¿Y cuál puede ser esa barrera? Que no haya una conciencia y que se requiera de un trabajo desde abajo, desde el trabajo en pares con los padres de familia, desde el trabajo, desde las infancias, desde los padres jóvenes, desde las madres jóvenes, para que haya esta toma de conciencia. Sin embargo, no hay que dejar fuera que hay un marco legal donde los adultos somos los protectores de las infancias, de las niñas, de los niños y de los adolescentes. No es una crítica a los adultos, es simple y sencillamente señalar que hay un rol que tenemos que seguir. Si hay que trabajar en las conciencias, pero hay que destacar que ese rol es una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Generar ambientes acogedores, sobre todo en las actualidad que estamos viviendo no solamente una pandemia, sino situaciones de violencia y múltiples factores que están alterando el contexto general que habían vivido en los últimos 2 años, tanto las niñas, los niños y los adolescentes. Bien. Pero Bueno, le agradezco mucho, doctor. Vamos a considerar su aportación para clarificar quizá este posicionamiento. Gracias. sí, el comentario solamente va porque los movimientos sociales feministas nos han ayudado a entender que los roles son justamente lo que han violentado, ¿no? Pues estas posiciones que se les ha asignado tanto a hombres y mujeres. Y lo que hay que romper son esas asignaciones como tales y hay que establecer justamente la apertura en términos de asumir una nueva conciencia y de sensibilidad. Y esa transformación justamente es la que creo que también en educación inclusiva va justamente de la mano, se van acompañando, creo yo. Bueno, esa es una opinión mía en ese sentido, ¿no? Les agradezco muchísimo, la verdad, Gracias, doctor. que hayan atendido mi inquietud. Y respecto a la atención de la discapacidad, Areli, pues yo entendía ¿Había que, unas preguntas? no sé si hay preguntas, sí, ya está, sí, perdón, está Silvia, adelante Silvia. Es Guadalupe Silva, doctor Raúl. Guadalupe Silva Ramírez, perdón, adelante. Bueno, más que una pregunta, es pues un comentario respecto a lo que usted platicaba ahorita con mis colegas, un reconocimiento por estar mirando esta parte de posicionar a las infancias y a los adolescentes como sujetos de derecho, así lo comprendo, ¿no? De pronto, no sé si les pasó, pero ha sido muy doloroso para mí percatarme a nivel social
que muchas veces los niños, las niñas y los adolescentes están como un poco desplazados, ¿no? En este ciclón que estamos viviendo de la pandemia, la violencia, los feminicidios, pareciera que nadie se preocupa, pareciera, entiendo que no es así porque habemos gente que sí estamos preocupadas por ellos, pareciera que no están en el centro, en el foco, sus derechos, porque ellos y ellas son sujetos de derechos, ¿no? Y de aquí entiendo este posicionamiento que hacen las maestras respecto a que sí es importante que como adultos tomemos conciencia de que los niños y las niñas y los adolescentes deberían asumirse como o deberíamos asumirnos los adultos como responsables todos de ellos, ¿no? Porque somos sus modelos en la escuela, en el supermercado, manejando mi auto, ¿no? Somos modelos para ellos. Y en lo que me parece que hemos fallado quizá como sociedad es en esta toma de conciencia que debemos de hacerle valer sus derechos, ¿no? Que tienen derecho a un nombre, a la educación, a la familia, ¿no? ¿Cuántos niños y jóvenes vemos en las calles, ¿sí? A lo mejor sin cuidado, sin esta parte que pues está en el papel, está en el marco legal, ¿no? Que tienen derechos, pero ¿cómo hacemos valer esos derechos los adultos, ¿no? Y ahorita, repito, en la pandemia, como madre también ha sido un poco doloroso ver que nuestros niños, nuestras niñas no están siendo contemplados, ¿no? No hay un plan para ellos. Por azares del destino hasta el asunto de la vacunación, pues los rezagó al final, ¿no? No estamos a lo mejor asumiendo como adultos responsables ese compromiso que ahora les agradezco tanto al doctor como a las ponentes, hacerme ver, ¿no? Cómo tienen que converger las dos cosas, sí la toma de conciencia, pero desafortunadamente a veces en lo que muchos padres y madres o educadores incluso tomamos conciencia, hay que actuar con la ley, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Esa sería como tal vez una reflexión para mí, para todos, cómo hacer valer los derechos de las infancias en el ámbito social donde nos movemos, ¿no? ¿A dónde acudimos? ¿Qué hacemos? A veces como docentes nos pasa, ¿no? Ante nuestros ojos pasan tantas injusticias en las familias, ¿hacia dónde nos podemos conducir? ¿Cómo a lo mejor tendría que haber una ruta, ¿no? Para nosotros, para saber a dónde acudir, qué hacer, y muchas veces desconocemos esto, ¿no? Entonces, mi reconocimiento y muchísimas gracias por escucharme. Gracias a ti, Gracias. Guadalupe Silva. Vamos con Arelit, creo que también tiene ahí levantada la mano. Y adelante. Sí, bueno, solo es una cuestión breve. Por ejemplo, cuando hablaban de las barreras, yo pensaba en esta barrera cultural, ¿no? Que finalmente es algo que transversaliza también, pues este acompañamiento, ¿no? De los adultos, llámense padres, llámense madres, profesores y demás, ¿no? Y también pensaba en esta cuestión de género, ¿no? Justo ese acompañamiento es distinto en función de quiénes somos, ¿no? Desde qué tenemos al alcance, ¿no? También de las cargas de trabajo, ¿no? De esta ayuda o no posible en casa o cómo, por ejemplo, hasta en las mismas escuelas, ¿no? Los roles que como profesoras podemos cumplir frente a compañeros docentes, ¿no? Entonces, creo que estas barreras, para mí, cuando las escuchaba, pues me llamaba la atención esta cuestión cultural y de género, ¿no? Que creo que es importante considerarlas, ¿no? De repente, creo que el cuidado de las infancias, ¿no? Y adolescentes, pues finalmente la pandemia nos ha mostrado, ¿no? El número de casos también que ha habido de niños suicidándose, el acompañamiento y las cargas que tienen, ¿no? Y bueno, pues solo ha sido como la caja de Pandora la pandemia, ¿no? Para destapar lo que pasaba en las casas, ¿no? O en nuestros centros educativos, ¿no? Pareciera ser que en la pandemia se iba a parar. Sin embargo, bueno, creo que al día, pues observamos y vemos noticias y bueno, esto
pues es un trabajo de todas y todos, y también algo que estaba yo anotando es esta cuestión intergeneracional, ¿no? A veces tenemos como estos planteamientos que de acuerdo a las edades, dependiendo en el tema de adultez, es como nos vamos a hacer responsables. Y creo que ahí yo no estaría de acuerdo. Creo que la responsabilidad se da en distintas etapas, ¿no? Y no tiene que ver tanto nuestra edad, sino también la formación que debemos buscar para tener el cuidado de las infancias y también de los adolescentes. Y qué bueno que plantean este trabajo. Creo que a mí en lo personal, bueno, solo hago énfasis en esta barrera cultural porque es algo que también se nota y cuando llegan a educación superior, ¿no? Están las barreras económicas, pero la barrera cultural es a veces donde choca más, ¿no? Hasta esta cuestión también, si son hablantes, ¿no? Este contexto que los acompañan, porque no es lo mismo la crianza en diferentes culturas también eso, ¿no? Y bueno, solo hasta aquí las dejaré. Y bueno, muchas felicidades a ambos. Muy bien. Y no sé si Gracias. tengan algunas, para ser generosos también y generosas, también con la ponencia de Arely, ya que hemos visto la otra ponencia. La ponencia de Arely, no sé si dentro de esa generosidad amplia que se tiene, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta para con ella? Yo sí tengo una pregunta y no creo ser generoso, pero bueno, a mí me gusta, me provocó el texto algo. Oiga, Arely, una pregunta. Entiendo que la narrativa de los docentes trataron de un poco colocar la experiencia de cómo está siendo la atención de la discapacidad en este centro de desarrollo humano a partir de un programa de educación inclusiva que se colocó en el 2009. Y de 2009 a la fecha, pues estamos hablando cerca de quizá 12 años. Si esto es así, la pregunta sería, ¿cuáles son, cómo sienten los docentes que participan en este programa esta atención de la discapacidad que se ofrece? ¿Cómo la van sintiendo? Es decir, ¿sienten que van cumpliendo sus propósitos o están encontrando resistencias, problemas agudos? O como una palabra que ustedes usan mucho, que no sé, que luego ya les preguntaré en corto, es ¿qué entienden por barreras? ¿No? Porque todo lo de educación inclusiva hablan de barreras. Es como parte del lenguaje, ¿no? Y bueno, espero no tener yo barreras ante la barrera misma. Pero bueno, regresando al asunto, ¿cómo están sintiendo los profesores esta atención? Ok, bueno, en el caso de lo que yo les compartí, justo lo que he observado, por ejemplo, si bien el programa surge en el 2009, nosotros, el primer estudiante que tuvimos con esta discapacidad móvil fue hasta el 2017. Y la única situación que tuvimos fue de tengan las rampas necesarias, ¿no? Afortunadamente, bueno, ya la universidad tenía las rampas necesarias. El eco empieza a ser con nosotros cuando vamos a trabajo de campo, cuando decimos, híjole, ¿cómo lo vamos a mover con la silla de ruedas? ¿No? Si están empinadas las calles, los cerros y demás, ¿no? Es una cuestión de, pues sí, de movilidad hasta de nosotros. Yo lo que noté es que al principio justo la resistencia era nuestra, ¿no? De decir, ¿cómo me voy a desplazar? ¿No? ¿Cómo voy a hacerle? Sin embargo, creo que uno de los aprendizajes, y que era lo que hago en el escrito, es mostrar que justo a cuando no tenemos esa situación, la imaginamos, ¿no? Ah, bueno, haríamos esto. Pero cuando ya está en una situación concreta en la escuela, bueno, pues se hace, digamos que un acompañamiento, yo diría que no distinto, pero sí pensada en estas condiciones del acceso. Y bueno, a partir de eso, yo lo que voy notando y también en las narrativas
es que hay una disponibilidad, pero, por ejemplo, lo que noto ahora es que ante una situación de un estudiante con Asperger, dicen, híjole, ¿y ahora cómo le voy a explicar, no? ¿Cómo le hago en la clase, no? Porque ya tomé el curso de inclusión, pero pues eso no me dice que a la hora de planear, ¿cómo hago? Y creo que este está siendo nuestro principal reto. Yo diría que sí hay una disponibilidad, pero pienso que más allá de los cursos de educación inclusiva, que no están mal, eh, sí creo que también debe haber un acompañamiento a esta cuestión pedagógica didáctica. Y en mi narrativa, por ejemplo, narro otra situación. En estos cursos de educación inclusiva, todavía nos encontramos hasta el 2021, que me tocó tomar un curso otra vez, de profesores que dicen, es que la universidad no debe aceptar a estudiantes así. Y entiendo que también esta cuestión generacional empieza a hacer eco, ¿no? No me considero como de las maestras más jóvenes, ¿no? Frente a muchos profesores que son más adultos que uno y tienen toda esta experiencia y siento que justo eh, el que estén llegando a la universidad de estudiantes con estas condiciones a veces tampoco nos permite replantearnos como maestros que necesitamos eh, dar apertura, ¿no? Entonces, yo lo que observo en mi facultad es eso, ¿no? Sí existe una resistencia al inicio, pero cuando se tiene que trabajar, bueno, hay una apuesta. Pero pensando en una cuestión que va más allá de lo móvil, que va a lo cognitivo, pues ese es el reto, ¿no? ¿Cómo lo acompaño en un contenido, ¿no? Y claro, creo que aquí, pues la primera resistencia no es ni del estudiante, es creo que un trabajo colectivamente académico, ¿no? Entonces, esto es un poco también lo que quise mostrar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Bien, vamos con la ponencia última que tenemos. Es el título, el Braille, competencia necesaria para la inclusión educativa. Para esta ponencia están con nosotros Guadalupe Silva Ramírez, perdón por lo de hace rato, Lupita, y está también Yamilet Pérez Santiago, y no sé si se encuentra también con nosotros Nubia Concepción Valle García. Bueno, pues por favor, si nos pueden, antes se pueden presentar quiénes son, qué hacen. Adelante. Gracias, doctor. Sí, me pasa muy a menudo, que confunden mi apellido con mi nombre. Solo estamos presentes 2 de las 3. Nuestra compañera Nubia no pudo incorporarse. Bueno, me presento. Mi nombre es Guadalupe Silva. Trabajo en la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca. Muy felizmente, ya casi 20 años formando docentes. En el estado de Oaxaca, nuestra escuela es la única que de manera exclusiva forma educadoras, ¿no? Y bueno, hace un par de años nos permitimos tener una experiencia, mis estudiantes y una servidora, respecto a este tema. Por eso es que Yami y Nubia, de hecho, son estudiantes, bueno, fueron estudiantes, porque actualmente ya egresaron. En el año de la pandemia les tocó egresar. Y bueno, yo soy licenciada en psicología de formación, tengo una maestría en ciencias de la educación y actualmente estoy estudiando mi doctorado en pedagogía, ¿no? Me he interesado muchísimo en este tema de la inclusión, pero mirado desde la formación inicial de los futuros docentes de educación preescolar. Y bueno, ya le voy a dar la voz a Yami para que se presente con ustedes. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Yamilet y como lo menciona la maestra, soy egresada de la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca. Recientemente nos asignaron nuestros centros de trabajo. Yo me encuentro dando clases en un jardín de niños de la región de La Cañada y me siento muy contenta, muy feliz de poder estar participando aquí y poder compartirles nuestra experiencia.
Perdone, me voy a permitir compartir la presentación. Espero me vayan ayudando para ver si se ve. Ya se ve, maestro. Gracias. Muy bien. Ahí va. Bueno, pues voy a iniciar. Nuestra experiencia se llama el braille, competencia necesaria para la inclusión educativa. Bueno, ahí ya les decíamos, somos del estado de Oaxaca, de la Escuela Normal de Educación Preescolar, que está ubicada en la ciudad de Oaxaca. Bueno, compañeras, doctor, el presente texto de alguna manera expresa el texto que estamos compartiendo, las experiencias que obtuvieron las jóvenes estudiantes en ese momento de quinto semestre de nuestra institución, quienes se capacitaron en el manejo del sistema braille. Para ello se gestionó en colaboración con la Biblioteca Jorge Luis Borges de nuestra ciudad un curso taller denominado Competencias necesarias para el trabajo en el área de la discapacidad visual, en el marco del curso denominado Atención a la diversidad como actividad extracurricular. Bueno, el perfil de egreso de nuestras estudiantes se compone de una serie de competencias. Algunas de ellas son competencias genéricas que son propias de todos los egresados de educación superior, y hay específicamente 9 competencias profesionales. Para esto, 2 de ellas hablan justamente de esta parte de la inclusión educativa. Ellas en sí obviamente no van a ser maestras de educación especial, pero dentro de este perfil de egreso sí se señalan específicamente estas 2, ¿no? Una de ellas es propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. Y la segunda es actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. Entonces, tomando en cuenta estas 2 competencias, yo como responsable de ese curso me di a la tarea de poder habilitar para ellas una serie de cursos extras que permitieran verdaderamente abonar a esas competencias, ¿no? De pronto nos damos cuenta cómo esto de la inclusión llega a ser un discurso muchas veces, ¿no? Que es como una política educativa que está presente en todos los planes y programas de la educación normal, pero en la vía de los hechos, las jóvenes se van con muy pocas herramientas, ¿no? Por eso es que en el marco de estos cursos que atienden estas competencias, pues estuvimos gestionando este trabajo. Como ahorita lo reflexionábamos, cada vez es más compleja las circunstancias y los escenarios en donde nuestros docentes de educación básica trabajan, ¿no? Se tienen que atender situaciones diversas, como decía hace un rato las ponentes que nos antecedieron, el asunto del género, las cuestiones de la diversidad de familias, la violencia, este sinfín de circunstancias pues hacen especialmente vulnerables a ciertos grupos de niños y de niñas en la escuela regular. Y bueno, para nosotras en la normal pues sí tenemos esa convicción de poder atender justamente a estos niños y niñas que pueden encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad. Lógicamente, unos de los grupos que se encuentran la mayor parte del tiempo en desventaja en los centros educativos son los niños y niñas con discapacidad, ¿no? Lo hemos apreciado, las jóvenes dentro de su formación pues llevan una serie de cursos que les permiten hacer este acercamiento a los centros escolares y surge como esta necesidad de podernos capacitar con otro tipo de herramientas que les permitan a ellos como futuros docentes verdaderamente proporcionar una educación de calidad
y lograr, o al menos intentar lograr un mayor acercamiento a la inclusión educativa con los niños y las niñas con discapacidad. Y bueno, estas herramientas alternativas, pues estamos convencidos que van a brindar mayor educación, ¿no? A la hora de que los jóvenes egresen. Como les decía, ellos no van a ser maestros de educación especial. De hecho, hay una normal específicamente que forma docentes para ello. Sin embargo, siendo ellos docentes de educación preescolar, a veces es el primer contacto que pueden llegar a tener los niños en la escuela, ¿no? Y hace un ratito decía la maestra Areli, a veces aparece esta brecha generacional, ¿no? En donde los niños decimos, no, pues que se vayan al CAM, que se vayan al CAPEP, no nos toca, no nos compete a nosotros, ¿no? Y nuestra idea es que ahora estas nuevas generaciones docentes vayan convencidos de que sí nos compete, de que somos un equipo, ¿no? Y que justamente para lograr la inclusión, pues es necesario cambiar esta conciencia y estar preparados para esta atención. Cuando hablamos de la discapacidad visual, casi siempre pensamos que su atención tiene que ser en la escuela primaria, ¿no? Cuando ya a lo mejor se van a alfabetizar de manera formal. Sin embargo, nosotros al platicar con el licenciado Luis Alberto Reyes, quien es el encargado de esta biblioteca, la biblioteca Jorge Luis Borges, es una biblioteca especializada en libros completamente en braille, ¿no? Pensado para personas con discapacidad visual. Entonces se logró hacer con esta institución un encuentro para poder generar para las jóvenes normalistas un curso específicamente diseñado para ellas, en donde se pudieran llevar herramientas iniciales del braille y de alguna manera se percataron cuán importante es aceptar a los niños con discapacidad visual desde esta temprana etapa del preescolar. Tuvo bastante eco en las jóvenes, quiero decirles, participaron de manera muy activa en este curso taller, cuyo objetivo general fue generar a través de la apropiación de herramientas alternas, aulas inclusivas, donde se garanticen el aprendizaje, el juego y la participación de todos los educandos en un clima de respeto y aprecio a la diversidad. Bueno, este curso taller se compuso de 2 partes. La primera de ellas fue un asunto más de índole teórico y en la segunda se revisaron temas mucho más complejos que ahorita Yami les va a compartir. Y bueno, me encantaría ahora que Yamilet les compartiera cuál fue su experiencia al tomar este curso como estudiante y ahora como educadora ya en servicio. Bueno, nosotras en quinto semestre tuvimos la oportunidad de participar en este taller. Afortunadamente, desde un principio íbamos con la mentalidad de trabajar y aprender únicamente el sistema braille y posteriormente nosotras retomarlo dentro de las aulas en prácticas. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de poder trabajar de la mano con el licenciado Luis, que nos aportó muchos conocimientos, muchas habilidades y nuevas herramientas para poder trabajar con niños con discapacidad visual desde los 3 años. Un elemento que retomamos fue el juego, el aspecto lúdico para apoyar a los niños con discapacidad visual en educación preescolar. Es por ello que diseñamos diferentes materiales, diferentes juegos tradicionales para poder trabajar con los niños que asistían a la biblioteca. Tuvimos la oportunidad de tener algunos encuentros con algunos niños que presentaban esta discapacidad y poder ponerlo en práctica, porque muchas veces aprender simplemente el sistema braille, que como lo comentaba la maestra, la primera parte fue aprender cómo se posicionan los puntos, cuál es la letra A, cuál es la letra B, cómo forma una palabra, y la segunda parte ya era algo más gramatical, incluso con el manejo del abaco Cranmer. Todas estas habilidades las fuimos adquiriendo y las pudimos poner en práctica con niños que tenían discapacidad visual.
a partir de juegos, de materiales didácticos y de donde hacíamos incluso en fines de semana en la biblioteca espacios donde podían visitarnos personas con o sin discapacidad para que conocieran el trabajo que estábamos haciendo y se interesaran cada vez más en entrar. Esto empezó como un proyecto pequeño, sin embargo, cada vez fue creciendo y hubo más personas que se interesaban por poder tomar este curso taller. Siguiente, maestra, por favor. Bueno, en este curso específicamente se trabajó en la discapacidad visual con el aprendizaje del sistema Braille y nosotros lo tomamos para preescolar, para trabajar con niños de 3 a 6 años. Y como ya lo comentaba, los fines de semana teníamos la oportunidad de trabajar con diversos niños, con diversos materiales y teníamos no solamente ya el conocimiento del sistema Braille, sino ya de materiales, de juegos tradicionales, nos compartíamos experiencias junto con otras normales, junto con otros compañeros que venían de otras escuelas incluso, ya se empezaban a interesar por esto y empezaban a ver qué impacto tenía, porque no asistía solamente un niño con discapacidad a estos encuentros, eran muchos, eran niños desde 3 años hasta niños de 12 años con discapacidad visual, que encontraban un espacio donde todos podían trabajar y no se excluían. Y es que debemos de hacer conciencia que esta es una situación, no es una situación aislada. Yo tuve la oportunidad de, bueno, tuve la ventaja o desventaja, no sé en dónde señalarlo, que durante nuestras prácticas profesionales en un jardín de niños, le cerraron las puertas a una niña que quería entrar, pero tenía discapacidad visual. ¿Qué fue lo que decían los maestros y la directora? Es que ella tiene que ir a una escuela para niños especiales o no tenemos docentes capacitados para que la atiendan. La escuela tenía maestros de USAER, pero es lo que comúnmente se conoce, ¿no? Diagnostico a un niño y lo canalizo y me lo llevo, lo saco del salón de clases y se va a trabajar conmigo. Pero las maestras incluso dijeron que no tenían conocimientos en braille y le cerraron las puertas a la niña. La mamá se encontraba en una situación algo desesperada de no saber en dónde poder empezar a trabajar con su hija. Estaba trabajando en Teletón, ya le estaban cerrando también las puertas por la edad. Entonces ya era una situación en la que nosotros como estudiantes que íbamos a este jardín de niños y que teníamos la oportunidad de este taller, ya nos dábamos cuenta que era verdaderamente algo que teníamos que empezar a atender desde nuestra formación para que cuando llegáramos a nuestro centro de trabajo, ya tuviéramos estas herramientas y pudiéramos seguir invitando a más compañeros a que tomaran este tema como algo importante, porque todos los niños, como lo mencionaban en las ponencias anteriores, tienen ese derecho, el derecho a la educación y a convivir entre todos. Principalmente en preescolar casi nunca se ha visto el tema de discriminación. Somos ya los adultos quienes vamos moviendo todo esto y ellos ya llega el punto en donde empiezan a discriminar. En preescolar es un ambiente tan agradable y tan inclusivo que debemos de seguir favoreciendo este tipo de talleres e invitar a más jóvenes siempre a formar parte de nuevos cursos, este curso de braille, curso de lengua de señas, muchas otras herramientas necesarias. Y bueno, ya para ir cerrando, es lo que decíamos, que no debemos olvidar el propósito general de la educación, que es propiciar el desarrollo integral y armónico del niño en educación preescolar. Y hay que recordar que todos los niños tienen las mismas posibilidades de aprender. Sin embargo, cada uno de ellos comparte pautas típicas de desarrollo con características individuales diversas. Y que los niños y niñas con discapacidad visual deben adentrarse a descubrir un mundo por medio de otras sensaciones. Ponemos al máximo no solamente el sentido del olfato, el sentido del oído, hay que experimentar con todos y cada uno de ellos. Sigue, por favor. Y bueno, aquí es de agradecer el esfuerzo que hemos realizado las estudiantes de la Escuela Normal de Educación Preescolar,
encuentran ahí, así como de los docentes de esta institución, en el caso de la maestra Guadalupe Silva, que fue quien nos impulsó y nos motivó a tomar estos cursos, y por supuesto el invaluable apoyo de la Biblioteca Jorge Luis Borges con el director, el licenciado Luis, quienes en todo momento se han visto interesados por atender este nuevo proyecto que tenemos, y que hay que formar docentes como agentes de cambio. Y esos somos nosotros. Cuando nos entregaron los reconocimientos por haber concluido la primera parte del curso, en el centro podemos ver a los directores de la Biblioteca Jorge Luis Borges. La maestra está señalando al licenciado Luis, quien en todo momento estuvo apoyándonos. Él tiene discapacidad visual y es un claro ejemplo de que con apoyo se logra como cualquier otra persona que caracterizamos como normal. No la discapacidad es un impedimento. Con el apoyo y las herramientas, los materiales necesarios, podemos salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, tanto a la maestra Guadalupe Silva Ramírez, como a la compañera Yamilet Pérez Santiago. Muchas gracias. Bien, vamos a la ronda de, pues, comentarios, cómo sintieron la ponencia de esta experiencia del método Braille. Hay algunas preguntas que quieran hacerle a las compañeras. En fin. Adelante. Sí, sobre todo comentarios, ¿no? Bueno, primero felicitarlas, ¿no? A todo el equipo que participó en esta ponencia. Y me parece muy importante con esto que cierran, ¿no? Porque justamente nosotros hablábamos, ¿no? De las barreras que pueden ser diversas, y como lo comentaba el maestro, muchas veces incluso las y los docentes somos, ¿no? Quienes propiciamos esas barreras. En este caso, didácticas, que refiere a actitudes de rechazo, segregación o exclusión por parte de la comunidad educativa por razones de discriminación. Entonces, ahí es donde estas bases, digamos, estos documentos normativos, pues nos funcionan bastante bien para enfrentar esa situación y transformar realmente las cosas. Si no hubiera docentes que dijeran, a ver, esto está mal, que se indignaran, que buscaran esa atención realmente, esa vivenciar la inclusión, pues bueno, las cosas serían muy, muy distintas, ¿verdad? O si la mayoría fueran así. Me ha tocado en la escuela incluso escuchar ese tipo de comentarios en la secundaria donde trabajo, y dicen, no, es que ellos nunca van a lograr el perfil de egreso de la educación básica, ¿no? Y es que nosotros no tenemos por qué atenderlos. Entonces, desde ahí es donde tenemos que identificar cuáles son, a través de este diagnóstico, cuáles son esas barreras que nos están impidiendo realmente hablar de culturas inclusivas, y sobre todo de asumir este rol de los docentes como transformadores, de generadores de esos cambios, ¿no? Entonces, bueno, pues felicitarlas, me parece muy, muy bueno que se compartan estos casos de éxito que nos inspiran, ¿no? Ante todo este panorama tan negativo, y qué envidia que tengan una biblioteca en braille, ¿no? Que tengan una biblioteca. Lamentablemente, pues, en nuestra región hay por lo mucho una biblioteca y no es suficiente. Nuestras escuelas también tienen recursos muy limitados, pero pues estamos haciendo, ¿no? Acciones para generar estos cambios. Pues felicitar a las maestras. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Por esos comentarios. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más quiere realizar alguna pregunta, algún comentario? Yamilet, a ver, adelante. Adelante, Olayo. A mí me llaman la atención dos comentarios que hicieron las compañeras. El primero era efectivamente acerca del derecho a la educación que tienen los niños.
El segundo, de que no había discriminación como tal en el preescolar. Y la pregunta que les quiero hacer, o que le quiero hacer a las compañeras, específicamente a la compañera Yamilet, es cómo lo tomaron los otros compañeros docentes. Mencionaba que fue rechazada una de las niñas, que tuvo la experiencia de que la estudiante fue rechazada de otra escuela. Pero ¿cómo fue la experiencia con los otros docentes en cuanto a pues a ser aceptada esta estudiante en el mismo preescolar? Sí, claro. Bueno, yo en aquel momento, cuando tuve la oportunidad de ver esta situación, aún llevaba a cabo mis prácticas profesionales. Nosotras estábamos ahí de paso. Entonces, cuando hubo la reunión para mencionar esta situación, no hubo siquiera una sola docente que se mostrara a favor de hacer algo para aceptar a la niña en la institución, que propusieran alternativas. Las maestras incluso de USAER se negaron a que fuera aceptada porque decían que debía de ir a una escuela pues para niños con esta discapacidad. No hubo siquiera comentarios que defendieran a que ella entrara al jardín de niños. Nosotras como estudiantes propusimos este espacio, este curso, este taller, para que las maestras se pudieran capacitar y atender a la niña que quería entrar al jardín de niños, y fue un rotundo no. No quisieron, mencionan ya las maestras, y aquí regresamos a lo mismo, a estas brechas generacionales, donde las maestras decían, no, es que yo no puedo, no tengo tiempo, tengo que atender a mis hijos, muchos pretextos para nosotras que, lejos de buscar una solución o una propuesta para esta madre de familia, simplemente cerraron las puertas de la institución y le dijeron que buscara una escuela de educación especial para la niña, porque no estaban capacitados los maestros, cuando claramente había un espacio donde ellas se podían capacitar para empezar a atender a niños con discapacidad visual. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Al final de su ponencia, Yamilet, dijo usted casi que esta experiencia ha sido tan agradable y tan inclusiva. Vaya, soberbia la sentencia casi. ¿Qué significa eso? ¿Qué está significando para ustedes, profesoras jóvenes, con este desafío y estos retos? Claro, en el espacio que teníamos los fines de semana en la biblioteca, como lo mencionábamos, asistían niños con discapacidad visual específicamente, pero también niños que no tenían ninguna discapacidad. En esta misma biblioteca también se daba el curso de lengua de señas, así que había personas también sordas que asistían a este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque había actividades para todos, juegos para todos, donde todos convivíamos, nos divertíamos, participábamos en diversas actividades. Entonces es un espacio donde todos los alumnos se sentían a gusto, las familias mencionaban estas partes que en otras instituciones no hacían, donde le permitían a un niño, por ejemplo, con discapacidad visual, estar simplemente en un cuarto cerrado, donde le enseñaban el sistema braille y ya. No podía tener contacto con otro niño, no se identificaban. Los niños con discapacidad visual y los niños con discapacidad auditiva no podían estar juntos, pero aquí creamos un espacio donde todos ellos podían convivir y donde el juego fue básico, era para todos, ya sea por sonidos, al sentirnos, observar, claro, porque por cada discapacidad que se presentaba en estos espacios, teníamos que desarrollar las herramientas necesarias para que ellos pudieran sentirse en un espacio donde eran. Bien. ¿Terminó su comentario, Yamilet?
Sí, maestro. Ok, muchas gracias. Perdón, lo sentí que se cortó de pronto, pero bueno. Muchas gracias. Bien, pues hemos concluido nuestra mesa de trabajo. Doctor, Dígame usted. perdón, buenas noches. Ese era ahorita me generó ruido porque yo también estoy dentro de la lista. No sé si no lo tenga ahí anotado. ¿Cuál es su ponencia? Es la última en la lista. Es un anteproyecto para garantizar el derecho a y en la educación de una preparatoria. No la tengo yo aquí registrada. Pero yo en mi, perdón, en mi Bueno, pero no la tengo, pero adelante. Sí, porque la maestra Pano me mandó, pues nos mandó a todos, ¿verdad? Nuestro calendario. Bueno, adelante. Aquí no se excluye a nadie. Gracias, Adelante. voy a compartir mi... ¿Me dicen si se ve? Sí. Ya se está viendo. Gracias, doctor. Bueno, pues, buenas noches o buenas tardes a todos. Me presento, soy María de Jesús Mayo Alfaro, de formación licenciada en Ciencias de la Comunicación. Actualmente estoy estudiando el segundo semestre en la maestría de inclusión. Trabajo en un municipio de Chiapas, de la zona norte, llamado Salto de Agua. Es una zona en donde su población es de etnia chol, ¿no? La mayor parte de la población. Pues mi propuesta de intervención es exclusivamente, bueno, se refiere a garantizar el derecho a y en la educación de los alumnos de nuevo ingreso específicamente de mi escuela, de la escuela preparatoria Salomón González Blanco, de este municipio, ¿no? En donde actualmente trabajo. Bien, como mera introducción, pues sabemos pues de antemano y con todas estas pláticas que ahorita en las ponencias que hemos escuchado sobre el derecho, ¿no? De la educación, también mi propuesta va dirigida, inclinada a eso, ¿no? El derecho a la educación, pues sabemos que es un derecho pues, indispensable, ¿no? Para todos los seres humanos y pues ese es el ejercicio de otros derechos, ¿no? Y pues la educación es fundamental y pues lo ocupa, ¿no? Es el centro mismo de la misión del UNESCO. Y esto también va ligado pues a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente la ODS 4. Esta propuesta va ligada al tema de garantizar el derecho a la educación, pero sobre todo va a indagar el incumplimiento de las autoridades escolares al que no se comprometan en asegurar que los alumnos estén libres de condiciones que se conviertan en esas barreras que se han platicado, las barreras de aprendizaje y participación. Pero ¿cuál es la problemática que se vive dentro de mi escuela? La problemática que prevalece específicamente es más como dijera, es más preocupante en los chicos de primer ingreso, de los de nuevo ingreso. Esta problemática va dirigida a un maestro en especial, el cual imparte la materia de filosofía y ética, ya que esto ha trascendido a problemas actitudinales en los jóvenes, pedagógicos, didácticos, psicológicos, e igual sociales, ¿no? Me intereso en esta problemática porque no solo recae en las autoridades, también considero que recae en los padres de familia,
en los alumnos, en el personal docente y en la misma comunidad estudiantil y la exterior, ¿no? ¿Cuál es la línea de investigación? La línea de investigación, pues, es el derecho a la educación. Mis objetos de estudio, en cuanto a esta propuesta de intervención, pues va delimitada, pues, en especial a la unidad de análisis, que es los alumnos de nuevo ingreso de la escuela. El espacio, pues, es la escuela misma, ya antes mencionada. Y pues el tiempo que voy a intervenir es en este ciclo escolar, 2021 y 2022. Y pues la variable es el derecho a la educación. Mi planteamiento del problema. El planteamiento del problema, bueno, siguiendo esa línea de intervención, he dicho que no es ahorita la problemática o el fenómeno que se vive dentro de mi escuela con este maestro. Este maestro pues demuestra dentro de la institución existe este profesor y que genera en los alumnos sentimientos de temor, sentimientos de intimidación, el cual van acompañados de reprobación, ¿no? Sin duda alguna es el estrés que prevalece dentro de ellos, ¿no? Obviamente es un maestro que sigue pues el método tradicionalista, ¿no? Está totalmente negado a la actualización. Este tiempo que estábamos viviendo de pandemia, obviamente no se podía citar a los alumnos, todo se manejaba de acuerdo a las posibilidades dentro del municipio y de los alumnos. Se manejaba pues por muchas vías, ¿no? El acercamiento a ellos, pero era virtual lo que podíamos hacer, y ese maestro en realidad se saltaba todo, ¿no? Lo citaba en su casa, por llamarle así, uno de los limitantes de este profesor, ¿no? Entonces, actualmente ya estamos presencial, ¿no? De manera presencial en nuestra escuela, en diferentes días, ¿no? Escalonado nuestras clases. Pero en pandemia, pues los muchachos también sufrieron o siguen sufriendo, ¿no? Más aún. Esa es la problemática, y otra de las problemáticas es que el alumno, por concentrarse en la materia además es la materia de filosofía y ética que da el maestro, por concentrarse en esa materia, pues descuida el resto de las otras, ¿no? Y pues todos estos actos son algunos dolores de esta grave problemática, ¿no? Los directivos están en conocimiento de esa situación, están en conocimiento de esa situación. Se muestran, no se muestran más bien, no se muestran energéticos, ¿no? El ambiente aparte dentro de mi escuela es totalmente hostil. Y aparte este maestro, además no tiene esa socialización, no es una socialización cordial que hay dentro de los nosotros los docentes, mucho menos con los alumnos, ¿no? Continúo. Esa propuesta pues va ligada al incumplimiento de las autoridades, al que no se comprometan en garantizar en los alumnos que los alumnos, estén libres de condiciones que se conviertan en barreras, ¿no? Y pues mencionó la Ley General de Educación en el artículo 7, que nos indica pues que hay que atender las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, ¿no? De los alumnos, eliminando las distintas barreras al aprendizaje, a la participación que se enfrenta cada uno de los educandos, por la cual obviamente las autoridades educativas
deben de estar adoptando esas medidas, ¿no? A favor de la accesibilidad y los ajustes razonables dentro de la participación dentro de la enseñanza y aprendizaje. Mi pregunta de investigación: ¿cómo garantizar el derecho a y en educación para los alumnos de nuevo ingreso mediante el goce pleno de esa enseñanza y aprendizaje? La justificación. Mi justificación, como ya se los he mencionado, pues es ya de años atrás, aproximadamente les estoy hablando 15 años, que se prevalece con esa problemática, ¿no? Debo decirles que sería la primera persona que tratará de intervenir, ¿no? De intervenir sobre este fenómeno que padece mi escuela, ¿no? Por supuesto, existen represalias en los muchachos, pero no represalias en cuanto a palabra que tiene el maestro hacia ellos, sino que represalias en cuanto a sus actos, en cuanto a sus, por ejemplo, calificaciones, participaciones de los muchachos, y vuelvo a ser reiterativa, ¿no? Hablo de problemas que se centran en el joven, de actitudes, problemas pedagógicos, problemas psicológicos y esos problemas sociales que prevalecen dentro de esta situación. Obviamente más de 2 o 3 padres de familia han levantado la voz, pero pues no se ha visto esa intervención en cuanto a los directivos de la institución, y no pasa más que una llamada de atención. Y por ahí también en el tiempo que yo llevo trabajando en la institución, los padres de familia, sí hubo un grupo, ya hace como unos 6 años, hubo un grupo que sí se organizó y se fue a Secretaría de Educación, en donde lo único que alcanzaron o lograron fue que dejara de dar clases un semestre, ¿no? Entonces, pero pasó y ya vuelve otra vez este maestro que tiene tiempo completo en esa institución, ¿no? Entonces, es ahí mi participación, o sea, el interés que tengo hacia esa. La tarea no es nada sencilla, sobre mi propuesta de intervención, porque pues me encuentro con muchas limitantes, ¿no? Necesito investigar un poco más sobre el ambiente que existe, esa problemática. Obviamente los directivos de mi institución tienen que tener esta información, ¿no? Y sí se me va a hacer bastante, es un reto, ¿no? Para mí intervenir en esta problemática. El marco teórico. Dentro de mi marco teórico, pues me tomé en cuenta el modelo explicativo, debido a que pues a mi línea de intervención, que demanda que tendrá una reconstrucción disponible, una reconstrucción racional disponible de mi realidad, de la realidad que viven mis alumnitos frente a ese profesor. Obviamente, garantizando el derecho a la educación, y tomo las 4 A's de Katarina Tomaszewski, que debe de ser asequible, accesible, aceptable, ¿no? Adaptable esta situación, ¿no? Mi universo de estudio son mis alumnos, ¿no? De nuevo ingreso específicamente. El paradigma es un paradigma sociocrítico, ya que por la línea pues está basada en garantizar el derecho a la educación, donde se va a manifestar una visión global de la realidad que se vive, y pues radicando en el análisis de la desigualdad, de la injusticia que se impone en nuestros alumnos de nuevo ingreso. El enfoque pues va a ser un enfoque cualitativo que se presente, porque voy a pretender recolectar datos en el interior de este fenómeno o problemática que estoy estudiando.
aplicando el estudio de caso por la naturaleza de mi fenómeno, ¿no? En el contexto que se está desarrollando, ya que pues necesitamos identificar las variantes que me van a permitir clasificar en su debido momento con exactitud lo que está sucediendo, ¿no? Utilizando pues un muestreo de conveniencia entre las técnicas a utilizar, pues va a ser en entrevistas y cuestionarios. Y bien, debo confesar que pues sí, como conclusión debo confesar que me saltan muchas cosas en la cabeza y no sabía cómo aterrizar alguna intervención. Y por ahí puse 3 intervenciones que pueden ayudarme, ¿no? Es hacer conciencia sobre todo en el derecho a la educación, en el personal docente, administrativo y en mis alumnos. Tener campañas dentro de la escuela con conferencias con especialistas en el tema y hacer talleres en los alumnos que conozcan sus derechos y que garanticen de la aplicación. Y pues como conclusión, ¿no? Yo quisiera hacer esa voz, ese vínculo, ¿no? De esperanza para mis alumnitos, ¿no? Que pues en su debido momento sí están agrediendo sus derechos y son maltratados. Entonces sí, agradezco hasta aquí mi plática, mi ponencia. Muchas gracias, Marichu. Antes de continuar, no sé si me puedes obsequiar tu nombre completo. Sí, María de Jesús Mayo Alfaro. María de Jesús Mayo Alfaro. Mayo con Y, ¿verdad? Sí, Mayo de mes, sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, María de Jesús. Gracias. Bueno, pues tuvimos una voz emergente para el cierre de esta mesa de trabajo que tiene que ver con los derechos, garantizar los derechos de educación en el nivel medio superior, específicamente una experiencia de la preparatoria del Estado, en Salto de Aguas, en el estado de Chiapas. Muy bien. Comentarios, ¿qué observan? ¿Qué les llama la atención? Algunas preguntas. Tenemos 10 minutos. Nada, un comentario. Creo que para aterrizar justo esta propuesta se deben plantear objetivos, ¿no? Bien elaborados para precisamente hacerlo real, ¿no? A partir de este diagnóstico que ya nos presentó. Muy bien. Objetivos. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo diría que adelante, Guadalupe, perdón. Nada más rescatar esa importancia, yo creo que para todos, ¿no? Que tiene que en el asunto de nuestro quehacer docente podamos siempre estar investigando, ¿no? Rescatar esa parte. Me parece que todos tenemos esa encomienda como profesionales de la educación y para poder hacer esto sistemático y realmente tener pues seguramente los hallazgos que vaya a encontrar Marichu pues van a ser de mucho apoyo para todos nosotros, ¿no? Que pues llevarnos esa encomienda a todos, llevar el asunto de la investigación como parte inherente de nuestro quehacer docente. Y pues felicitarte, Marichu. Gracias. Retomando lo que dice la maestra Ana Patricia, sí tengo los objetivos, pero por ahí no sé por qué mi diapositiva no apareció, pero sí tengo los objetivos. El objetivo específico sería de transformar en mis alumnos una concepción de desarrollo personal en el conocimiento de sus derechos y la aplicación de tal forma que logre alcanzar metas y enfrentarse a situaciones difíciles. ¿Y cómo va a lograr eso? Ay, pues ahí sí, la parte, sí, ¿verdad? Sí, es que un reto, falta es un reto, sí, es un reto. Sí. Bueno. Bueno, gracias. ¿Algún comentario más aparte de Guadalupe y Ana Patricia?
Yo había puesto mi mano. Perdón, Areli, adelante. Y mientras te escuchaba, pensaba, por ejemplo, que justo los talleres podrían ser una forma de tener este diagnóstico, digamos que más en la realidad, ¿no? Además de ir situando como una cuestión de indagación, ¿no? Más cercana. Y creo que, pues, metodológicamente, creo que al ser parte también de esta escuela, pues, necesariamente estás participando, ¿no? Entonces, creo que pienso en la etnografía participante, sin embargo, pues, creo que tiene que haber un cuidado, ¿no? Porque es una de las formas de abordar también una participación, pues, cuidada, ¿no? Porque son temas que si bien podemos abordar, creo que el tema y el reto, pues, para todas es cómo le damos seguimiento, ¿no? Y creo, no sé aquí si estoy equivocada, pero pensaba un poco en este posicionamiento que haces tú y lo pensaba como en un locus de enunciación, ¿no? Desde donde tú, Marichuy, estás partiendo, porque eres parte, pues, de la escuela y hay cosas que de repente nosotros suponemos, ¿no? Y de repente no hacemos esta distinción cuando nos planteamos la investigación, ¿no? Y bueno, esas son las notas que yo estuve, pues, pensando, ¿no? En el sentido de escucharte. Y bueno, pues igual felicitaciones a todas. Creo que el hecho de Gracias. escribir ya es un gran esfuerzo de plasmar y sistematizar nuestras preocupaciones e intereses. Gracias. Bien, pues colegas, me resta nada más decirles que muchas gracias. El centro, el CRESUR, agradece muchísimo la participación de cada una de ustedes. Sin embargo, quisiera colocar una pregunta para irnos. Y con una palabra, a ver si pueden ustedes sintetizar. ¿Cómo se van? ¿Cómo se sintieron? Fortalecida. Fortalecida, gracias. Yo me voy muy esperanzada viendo que hay colegas como nosotros, bueno, como ahorita que Yami ya no está en la escuela, que pues sembré una semilla, espero sembramos en la escuela esa semilla y en general con todas pues muy esperanzada de que hay colegas pues cuestionando, reflexionando en el país y que tenemos problemáticas y preocupaciones similares. Gracias. Fortalecida, esperanzada, Acompañada, acompañada, muy bien. escuchada. Motivada. ¿Quién dijo motivada? Yo, Kendi. Hola, Muy yo. bien, Kendi, muy bien, gracias. Areli, ¿cómo se va? Pues yo me voy con más pensamientos de los que llegué. Muy bien, gracias. Yamilet, ¿cómo se va usted? Orgullosa Orgullosa. de escuchar a todas, a todos ustedes. Bien, yo aparte de que me voy contento y que afortunado por aprender de ustedes, colegas, mujeres, ¿no? También me voy con ciertos retos y desafíos a partir de la escucha que he tenido. Les agradezco a cada una de ustedes una vez más. Que tengan muy buena noche. Un abrazo fraterno. Gracias. 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 Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todas, felicidades. Gracias. Gracias a todas. También mucho.